Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Loarca y te doy la bienvenida a los devocionales de tu iglesia Calvary Zona 10. Todos los viernes a las 8 de la mañana tenemos una cita para estudiar aquí la palabra de Dios. Llevamos ya meses haciéndolo, ha sido de gran bendición para nuestra vida. Terminamos la carta de Santiago, ahora estamos en la carta a los Efesios. Y quiero decirte que si es la primera vez que tú nos estás visitando, la primera vez que miras este devocional, quiero decirte que Dios te bendiga. Quiero decirte que no es casualidad que estemos aquí juntos estudiando la palabra de Dios. Sé y confío y tengo fe de que Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. Y por eso es que estudiamos la palabra de Dios verso a verso, capítulo a capítulo, para entender todo el consejo de Dios. Por eso nos preocupamos aquí en tu iglesia por dar la palabra de Dios tal cual está escrita. No escogemos un tema, no hacemos un tema dependiendo de la situación que esté pasando en la iglesia. Estudiamos la palabra verso a verso para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, así tal cual Él lo escribió. Y vamos a continuar, como te decía, en la carta a los Efesios. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Pablo plantó una iglesia en la ciudad de Éfeso. Pablo duró ahí 3 años discipulando gente, levantando líderes, enseñándoles. Y ya que la iglesia estaba madura, ya que la iglesia ya estaba corriendo, ya caminaba todo bien, él se va. Pero después de 10 años está en prisión en Roma y él envía esta carta. Y esta carta ha sido enviada a una iglesia cristiana. Una iglesia que cree y que sigue a Jesús. Pero están habiendo fallas. Y sabes, cuando estaba estudiando este tema, Dios habló mucho a mi corazón. Porque a veces me preocupo por ciertas cosas que no deberían estar en mi mente. A veces me afano por cosas que no debería de hacer. Porque mi preocupación como cristiano debe ser agradar a Dios, poner mi mirada en Jesús. Y eso lo entendí ahora que leí este tema. Entonces te invito a que me acompañes a estudiar también conmigo. Y vamos a estar en el capítulo 4 del versículo 17 al 24. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24. Y el título, a ti que te gusta tomar notas, es Nueva Vida. ¿Sabías que cuando tú aceptas a Cristo, dice la palabra de Dios que eres una criatura nueva? Significa que tenemos una nueva vida. Antes estábamos muertos en el pecado, pero ahora con Jesús tenemos vida. Y tenemos una vida eterna junto con Él cuando muramos. Entonces de eso se trata hoy, de gente que ya cree en Jesús y que tiene una nueva vida. Pero esto también conlleva una responsabilidad. Esto tiene un efecto, debe tener un efecto en la vida del cristiano. Y hoy vamos a leer de eso. Dice Pablo en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabes? Esto es una de las características de alguien que no conoce de Dios. Alguien que no tiene a Jesús dentro de él. Y es que se preocupa por la vanidad que hay en su mente. Se preocupa por qué dirán los demás de ti. Se viste para agradar a los demás. Te voy a dar un ejemplo que a mí me pasaba muy seguido. Y era de que, ¿sabes qué? Yo quiero esa gorra que todos traen. Y me preocupaba y me afanaba y trabajaba por comprar esa gorra que todos los demás traían. ¿Por qué? Porque yo quería agradar a los demás. Quería ser aceptado por los demás. Y eso Dios habló hoy a mi corazón. ¿Realmente lo que yo hago, lo hago para Dios? ¿O lo hago para quedar bien con esta sociedad? ¿Realmente lo que yo hago en mi trabajo es para hablar de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para mostrarle lo que Dios puede hacer en mi vida? ¿O realmente en mi trabajo caigo en el juego de los demás? ¿Sabes? En mi trabajo en estos momentos yo me estoy dedicando a la construcción y créeme que es un ramo muy difícil para el cristiano, porque hay mucha llevadera, la forma de hablar que se corre en ese ramo, la verdad es muy, muy grosero, es muy llevado. Y cuesta mucho el a veces no pensar una mala palabra, el a veces no reírte de eso de que los demás están hablando. Pero sabes, cuando Dios está en tu corazón, tampoco te digo que te alejes y te vayas de todos ellos. No, porque ellos necesitan a Dios, necesitan a Jesús. Y Dios te puede usar.
Pero ¿qué es lo que estás haciendo en tu sociedad en donde estás? ¿Estás preocupado por agradarlos? ¿Estás preocupado por caber en ese círculo? ¿O estás preocupado porque conozcan de Dios y que puedan decir gloria a Dios por la vida que está haciendo en Él? Ese debería ser nuestro pensar. No como los otros gentiles, que aquí lo dice Pablo, no como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que esto quede en tu corazón. Realmente lo que yo hago, lo que quiero hacer con mi vida, ¿es por vanidad de mi mente o es para agradar a Dios? Tenemos una nueva vida con Dios. Y eso es lo que deberíamos hacer, agradar a Dios. Mira lo que continúa diciendo el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabes por qué el mundo se preocupa por quedar bien con los demás? Se preocupa por traer el mejor celular, se preocupa por estar a la moda siempre, por la ignorancia que hay en su corazón, porque no conocen la palabra de Dios. Pero tú y yo sí la conocemos, tú y yo la estamos estudiando. Entonces te invito a que este sea tu enfoque, agradar a Dios en todo lo que haces. Continúa diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Después de que perdieron esa vocecita que te dice no lo hagas, esa vocecita que te dice hazlo, nadie te está viendo. Después de que pierdes ya esa sensibilidad, ya lo haces sin querer, ya buscas hacerlo, ya no te da pena hacer cosas malas, ya no te da pena el actuar como los demás, ya para ti va a ser normal. Entonces no caigas en eso. Si lo estás haciendo, si estás cayendo en esta práctica, ora a Dios, dile Señor, estoy en un mundo caído, un mundo en el que es un círculo. No es fácil ser cristiano, pero tú tienes el poder. Tú ya venciste a este mundo. Tú venciste a la muerte y tú también me puedes ayudar a no caer en esto, a no buscar el agradar a los demás. Ayúdame a agradarte a ti. Esa debería ser nuestra oración. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Perdón, me brinqueo un poco. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, esa es nuestra responsabilidad como cristianos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Sabes cómo puedes renovar tu mente? Leyendo la palabra de Dios todos los días, mirando los devocionales los días viernes a las 8 de la mañana, aprendiendo cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Hoy Dios quiere que renovemos nuestra mente. Por eso estamos estudiando su palabra, para entenderlo a Él y que Él pueda traer convicción a nuestra vida y mostrarnos en qué estamos mal. Y el día de hoy nos está diciendo, hey, no quiero que te preocupes por los demás, no agrades a los demás, agrádame a mí, que yo te quiero bendecir. Es lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios. Continúa y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La santidad de la verdad es la Biblia. Aquí es donde aprendemos cómo comportarnos, cómo vestirnos, cómo actuar, de qué preocuparnos. Termina el 24 diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabes? Hoy quiero hacerte esta pregunta y con esto te voy a dejar. Tu enfoque, tus planes, lo que tú estás haciendo en tu vida, el ejemplo que estás dando en tu trabajo, en tu familia, ¿es para agradar a Dios o es para quedar bien con los demás? Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana. Los esperamos el domingo en el servicio a las 10 de la mañana y el próximo viernes 8 de la mañana continuaremos estudiando esta carta de Efesios. Dios te bendiga.